La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, fue creada mediante la Ley 19 de 1958. Esta ley la constituyó como un establecimiento público nacional de carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, con autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente, tal como lo establecen las normas del sector educativo en general y del servicio público de la educación superior. En Colombia somos la única entidad educativa presente en todo el territorio nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas, con planes de estudio para toda la ciudadanía y con servicios de apoyo a los gobiernos departamentales y municipales. Contamos con una sede principal en el Centro Administrativo Nacional en Bogotá y 2 sedes administrativas, una de ellas ubicada en el sector de Rosales, una edificación de 2 pisos y sótano, en los cuales funcionan las áreas de internacionalización, control interno disciplinario y la Escuela de Alto Gobierno. Por otro lado, también se cuenta con la sede de Teusaquillo. En esta se aprecia una construcción de 3 pisos, en los cuales funciona el área de dirección de procesos de selección. Las 2 sedes se encuentran ubicadas en sectores tradicionales y estratégicos de la ciudad, que marcaron un hito muy importante para el urbanismo y la arquitectura capitalina, contando así con vías de fácil acceso y rutas de transporte público, agrupando así a los públicos de valor que son el corazón de la entidad: funcionarios, servidores, estudiantes, profesores y egresados. La ESAP se especializa en una educación con enfoque territorial. Allí radica la verdadera potencia de la ESAP, contando con 16 territoriales: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Casanare, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Caquetá, Bajo Putumayo, Meta, Guaviare, Guainía, Paupés, Vichada y Amazonas, Nariño, Alto Putumayo, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle, al igual que 277 lugares de desarrollo. Es gracias a esa amplia cobertura que cada región del país cuenta con profesionales en administración pública territorial con capacidad para la atención a la población vulnerable, profesionales incluyentes y competentes para trabajar por el desarrollo de sus comunidades. La ESAP conoce las necesidades de cada región y también sus oportunidades. Por eso, la ESAP ofrece una educación de calidad mediante 13 programas académicos. En pregrado, la ESAP imparte las carreras de Administración Pública Territorial y Economía Pública, y en posgrados, 2 maestrías y 10 programas de especialización. La ESAP cumple su misión a través de 4 escuelas. La Escuela de Cultura Pública y Democrática, llamada Yo Elijo Saber. La Escuela de Formación para Servidores Públicos de Municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. La Escuela de Formación Política y Ciudadana, Jóvenes Constructores del Cambio. Y la Escuela de Empoderamiento y Participación, Mujeres, Potencia del Cambio. Con estas 4 escuelas, la ESAP capacita a quienes se dedican al servicio público y a las personas con la ciudadanía colombiana que tengan interés en ampliar sus competencias y en liderar sus comunidades. Como aliada estratégica del Estado, la ESAP apoya a las entidades en sus procesos de reorganización y diseño institucional. Brinda asesoría técnica a los municipios de Colombia y hace parte del escenario educativo e institucional del país, participando en importantes encuentros como la COP16 y la FILBO, al igual que realiza eventos en alianza con entidades como la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función Pública, organismos multilaterales, comisiones diplomáticas y entidades municipales y descentralizadas. Además, a quienes ocupan cargos en el sector público de nivel directivo y asesor y a quienes participan en corporaciones públicas, la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP potencia y fortalece sus capacidades. Esta misión la cumple mediante la enseñanza, la investigación, la innovación y la producción de documentos técnicos para fomentar la gobernanza territorial y producir valor en beneficio de todos. De esta manera, la ESAP
forma en distintos saberes y en todas las categorías del conocimiento y del gobierno para la gestión de lo público. Por sus procesos misionales de formación, investigación, internacionalización, capacitación y fortalecimiento académico durante sus 66 años de historia, la ESAP es reconocida por formar profesionales con alta calidad académica, que contribuyen a que las organizaciones públicas adelanten gestiones eficaces y eficientes. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de la Cuarta Cátedra Nacional ESAPista, Guillermo Nanetti Concha, y segunda versión de la Cátedra para la Paz, en este caso, Justicia Restaurativa y Paz Territorial para este semestre. Les recordamos que esta cátedra se desarrolla todos los martes de 6 a 8 y se transmite de la noche y se transmite por el canal de YouTube y por Facebook Live de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Esta cátedra la hacemos en conjunto con la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, quien nos ha acompañado desde el año pasado en el desarrollo y en el conocimiento de estos temas que nos interesan a todos nosotros y sobre todo a quienes hacen parte de esta formación, tanto funcionarios, administradores públicos a futuro. Para hoy continuamos entonces con la unidad número 2, que hemos denominado Sistemas Restaurativos y Enfoques, de la cual tenemos 4 sesiones. Esta sería la tercera sesión correspondiente a esta segunda unidad, que llamamos Sanciones, Sistema Restaurativo y las TOAR. Recuerden ustedes que estas sesiones van a quedar alojadas en el micrositio de la Cátedra Nacional ESAPista, y que las pueden también observar cuando consideren, pero al mismo tiempo son sesiones en las cuales nosotros tenemos invitados especialistas en estos temas, quienes nos hablan, obviamente, y quienes nos aclaran muchas de las dudas que tendremos o que tenemos en relación con cada uno de estos temas, de ahí que los aprovechemos al máximo, ¿no? En ese sentido, les recuerdo dos cuestiones en relación con el funcionamiento de la cátedra. El primero es el de estar muy atentos a lo que se va a transmitir el día de hoy, y a que ustedes pueden participar, obviamente, haciendo sus comentarios o las preguntas que ustedes consideren en el chat de YouTube, también en Facebook, y que nosotros reagruparemos para comentarle a nuestros expositores. Y la segunda es de la necesidad, por supuesto, de seguir la cátedra también en Moodle, con los recursos que la JEP nos ha brindado, de las lecturas, videos y demás, que nos ayudan a entender muchos más de estos temas, que en conjunto con las exposiciones pues nos ayudarán a entender cada una de estas cuestiones supremamente interesantes y necesarias para el logro de la paz en Colombia. Y finalmente es a partir de estas exposiciones y de esos recursos que se evaluarán, que serán los cuestionarios evaluativos, para este caso el de la segunda unidad. Esto, como se los recuerdo, estaríamos hablando de la penúltima sesión en la cual nos acompaña la JEP, y para el día de hoy tenemos como invitada a Paula Andrea Ruiz Álvarez. Ella es psicóloga con formación en teatro terapéutico gestáltico y estudios en arteterapia. Es cursante actualmente de la maestría en desarrollo humano con énfasis en políticas públicas de la Flaxo en Argentina, y se encuentra vinculada a procesos de acompañamiento psicosocial y de investigación en estudios culturales y construcción de paz. Tiene experiencia en trabajo comunitario y educación popular con enfoque de género y diferencial con comunidades de base y poblaciones étnicas. Y también en procesos de justicia restaurativa y transicional con actores del conflicto armado en Colombia. Posee habilidades metodológicas, artísticas, pedagógicas y comunicativas con capacidades de liderazgo, creatividad y trabajo en equipo. Actitud de compromiso de iniciativa y motivación con su crecimiento académico y laboral. Yo creo que más que ella, que nos pueda ayudar a entender todo esto, a seguir entendiendo todo lo que es precisamente el sistema restaurativo,
Y específicamente lo que la JEP ha venido trabajando hace un tiempo, que son este tipo de sanciones de este sistema restaurativo, esta justicia restaurativa y las TOAR, que para muchos de nosotros resultan siendo seguramente muy novedosas y que quisiéramos entender mucho más, ¿no? Recuerden también, finalmente, para todos nuestros asistentes, que en un rato será subida al link de YouTube, el link de asistencia para que por favor lo completen y tengamos su registro. Hoy pues se nos atraviesa un partido que seguramente muchos de ustedes querrán ver, yo también por supuesto, pero esperamos que los goles lleguen en el segundo tiempo y podamos escuchar muy bien a nuestra invitada. Paula Andrea, muchísimas gracias, bienvenida a la Escuela Superior de Administración Pública, a esta segunda cátedra por la paz, que como su nombre lo indica, tiene el enfoque de la justicia restaurativa y también el enfoque de paz territorial, porque la idea es que en la última unidad, que ya comenzará en 15 días, ya sean nuestros profesores y estudiantes, funcionarios egresados, quienes nos muestren esas experiencias de paz que se han desarrollado en los territorios y en donde la JEP ha sido también protagonista. Entonces, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo especial para quienes están aquí en esta transmisión y también especialmente para cada uno de los territorios que también están aquí presentes y nos acompañan en este tema de tanta incidencia. Y pues claramente también agradecer el poder estar aquí en este diálogo de saberes. He sido convocada el día de hoy para compartir con ustedes un tema muy esencial que tiene que ver justamente con una de las sanciones que existen en la Jurisdicción Especial para la Paz y su relación que tiene justamente estas sanciones, que son las sanciones propias, con el sistema restaurativo y los TOAR. La idea es que este sea pues un diálogo muy ameno, que podamos justamente identificar aquellos conceptos relacionados con este tema de la justicia transicional restaurativa y que poco a poco podamos justamente desde lo simple ir a lo complejo. Entonces, para ello, voy a proyectar la presentación que tenemos de apoyo. Aquí les pido amablemente a quienes siguen nuestra transmisión en vivo de que podamos tener una participación activa, pese a que estamos literalmente desde la digitación, ¿cierto?, del teclado. Voy a hacer durante nuestra sesión algunas preguntas para que podamos hacer, por favor, uso del chat. Les animo a que podamos participar pues muy activamente y también estaré atenta a las preguntas que tal vez puedan surgir para retomarlas en su momento. Bueno, para iniciar, me gustaría sentar como unas bases. Sé que ya tuvieron una sesión previa sobre las nociones de la justicia restaurativa y de la justicia transicional. Para ello, quiero presentarles este siguiente ejercicio. Aquí en las pantallas vemos un parqués, ¿verdad? Pero este es un parqués diferente a los demás. Si lo observamos con detalle, podemos identificar que tiene solamente 3 ejes, ¿verdad? 3 campos. A diferencia de los parques tradicionales de nuestro país, que tiene 4 ejes para su juego. En este caso, estos 3 ejes que aquí vemos están relacionados justamente con los tipos de sanciones que existen en la JEP. ¿Sí? En la JEP existen 3 tipos de sanción. Las sanciones propias, que son propias de esta jurisdicción y que tienen un carácter restaurativo. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa estas sanciones de aquí? Significa que son sanciones basadas en hasta 8 años en la realización de los TOAR. Esa palabra, esa sigla que hemos visto también en el cabezal de esta sesión. ¿Y qué significa la palabra TOAR? T de trabajos, O de obras, A de actividades y R de contenido reparador o contenido restaurador. Reparador porque impacta a las víctimas afectadas por el conflicto
¿no? Y restaurador porque contribuye también a la reconstrucción del tejido social en los territorios y contribuye también a una concientización del daño por parte de quienes hicieron los daños para también la reconstrucción de sus proyectos de vida en nuestro país. Entonces, estos trabajos, horas y actividades impuestos como sanciones propias podrán realizarse hasta 8 años, ¿sí? Y también tendrán una restricción efectiva de libertades. ¿Eso qué quiere decir? No serán sanciones impuestas en centros carcelarios, pero sí en un lugar determinado, verificable, en una ubicación concreta para la realización de estos trabajos, obras y actividades. Estas sanciones se aplican para aquellas personas comparecientes que desde el inicio, es decir, desde la casilla de salida que simboliza el inicio del proceso restaurativo de quienes participamos en la JEP, desde el inicio, en este caso, de quienes comparecen ante esta justicia, aportaron verdad y reconocieron responsabilidad. Es decir, no es para cualquier compareciente o cualquier tipo de compareciente, sino para aquellos que durante toda la comparecencia, durante todo su recorrido, todos los momentos procesales, al llegar a este momento puntual, aportaron verdad y reconocieron responsabilidad. Y en especial son máximos responsables de aquellas graves violaciones de derechos humanos que la JEP investiga, que están relacionadas con los 11 macrocasos que actualmente tenemos. Entonces, este tipo de sanciones se aplica para un universo de comparecientes muy determinado, que son máximos responsables de estas acciones, de estas afectaciones y daños, pero que desde el momento en que iniciaron su comparecencia aportaron una verdad exhaustiva y detallada y reconocieron responsabilidad por los hechos. Entonces, este es un tipo de sanción en la JEP y es el tipo de sanción en el cual hoy nos vamos a enfocar, ¿sí? Porque es el que tiene que ver justamente con trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador. Entonces, la idea de esta sesión del día de hoy es que podamos hacer este recorrido por el eje que nos lleva directamente a estas sanciones. Pero antes de iniciar, es importante que también conozcamos los otros tipos de sanción que existen, aunque no tienen relación con los TOAR. Existen las sanciones alternativas, que pueden ser también de hasta 8 años, pero van para aquellas personas comparecientes que durante el inicio de su comparecencia aportaron verdad y reconocieron responsabilidad, pero de manera tardía, es decir, no desde el inicio. Para ellos aplican este tipo de sanción que puede ser de hasta 8 años, pero son en centros carcelarios, las sanciones alternativas. Y las sanciones ordinarias son para aquellas personas comparecientes que durante su comparecencia en la JEP no aportaron verdad y no reconocieron responsabilidad. Aquí estamos hablando de sanciones que pueden ser hasta 20 años en centros carcelarios y pues que ya tenemos un mayor conocimiento de este tipo de sanción en nuestra historia colombiana, ¿no? Que tienen que ver con la justicia ordinaria, que es una justicia pues muy cercana, ¿no? A nuestros contextos. ¿Cuál es la apuesta? Justamente que aquellas personas máximas responsables que comparecen ante la JEP pues aporten verdad y reconozcan responsabilidad porque esto contribuye a satisfacer los derechos de las víctimas. Sin embargo, aquellas que no lo realicen, pues vamos a hablar de los otros tipos de sanción. También es importante identificar que algo que hace también diferente a este parqués, además de estos ejes que conducen a a estas sanciones particulares, es también lo que representan sus casillas. Entonces, les decía hace un momento, la casilla de salida simboliza justamente el inicio del proceso restaurativo, ¿no? Dentro de su participación en los procesos judiciales de la JEP.
Pero también es importante conocer qué nos simboliza la casilla de seguro. En este parqués, la casilla de seguro significa eh, o tiene que ver con aquellas obligaciones que deben cumplir las personas que comparecen ante la JEP para cuidar también aquí la participación de las víctimas. ¿Y cuáles son esas tres obligaciones que o sí las personas que comparecen ante la JEP deben cumplir? Una, aportar una verdad, ¿cierto? Que es exhaustiva y detallada. Dos, contribuir a la reparación. Y tres, contribuir a la no repetición. ¿Y por qué es importante esto ponerlo aquí en la palabra? Porque estas obligaciones que se simbolizan aquí con la casilla de seguro, eh, representan lo que en la JEP se denomina como el régimen de condicionalidad. ¿Qué es el régimen de condicionalidad? Hagamos de cuenta que son las reglas del juego, ¿sí? Para que se cumpla y se recorra también esta partida. Esas tres obligaciones que representan la casilla de seguro es muy importante y tiene que ver con los TOAR, porque quiero contarles que no todas las personas que comparecen ante la JEP van a ser sancionadas, ¿sí? Les decía que quienes van a ser sancionados son aquellos que son máximos responsables de los crímenes y graves violaciones a los derechos humanos que la JEP actualmente investiga. Pero eso no excluye que los demás comparecientes que no van a ser sancionados no tengan también unos compromisos y unas obligaciones con esta justicia. Entonces es aquí cuando el régimen de condicionalidad representado en estas tres obligaciones que les comento obliga a que las personas comparecientes que igualmente no van a ser sancionadas, igualmente puedan en el cumplimiento de su régimen de condicionalidad contribuir a la reparación de las víctimas. ¿Cómo? Por ejemplo, participando en la realización de un trabajo, una obra o una actividad con contenido reparador o restaurador en el marco del cumplimiento de este régimen, es decir, no como sanción, sino como cumplimiento del régimen. Y pues claramente no tiene el mismo orden que una sanción propia, pero es importante que hoy conozcamos esta información, que la tengamos presente, de que si bien no todas las personas comparecientes son sancionadas, igualmente todos debemos cumplir con el régimen de condicionalidad y en el marco del régimen está la oportunidad de contribuir a la reparación a las víctimas con un trabajo, una obra, una actividad con contenido reparador y restaurador. Y por último, algo que también hace que este parque sea diferente, si, al detallarlo, identificamos que hay un conjunto de actores alrededor, ¿cierto? Y este conjunto de actores simboliza justamente aquellos actores que pueden participar en este proceso. Entonces, vemos que participan quienes comparecen ante la JEP, que son quienes justamente tienen el deber de realizar estos trabajos, obras y actividades. En la JEP, como comparecientes, están las exintegrantes de las extintas FARC-EP, firmantes de paz, ¿cierto? Están excombatientes de la fuerza pública, también agentes del Estado que no son miembros de la fuerza pública y terceros civiles. Es el conjunto de comparecientes que aquí participan en la JEP. Están para quienes son destinatarias o para quienes van dirigidas estas acciones, los trabajos, horas y actividades, que son para las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto. Pero también vemos aquí a la sociedad civil, que puede ser un actor que puede beneficiarse de estas acciones y también ser un actor aliado para la facilitación de estas.
Vemos también como actores aquí al gobierno nacional y a los gobiernos locales, que están llamados justamente también desde su corresponsabilidad frente al cumplimiento del acuerdo de paz y de identificar en el marco de los planes, programas y proyectos la posibilidad, la oportunidad de que se puedan trenzar en estos programas, planes, un trabajo, obra y actividad que pueda realizarse. Y también en esa línea vemos las instituciones actualmente presentes en nuestro país, encargadas en asuntos de paz, que ya vienen adelantando un cúmulo de experiencias y que en el marco de sus programas también podemos allí identificar una oportunidad para garantizar el desarrollo de estas acciones, al igual que el papel que tiene, por ejemplo, la cooperación internacional, no solo desde la posibilidad de su apoyo a nivel material, financiero, sino también desde sabiduría internacional, porque en este proceso también tenemos no solo los ojos de nuestro país, sino los ojos de otros países garantes del acuerdo, pero que también tienen mucho interés y observan con detalle la implementación de este tipo de justicia. Frente a que es un referente a nivel mundial. Por ejemplo, este mecanismo de los TOAR, de los trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador, es un mecanismo nuevo, inédito. Si bien con anterioridad ya se venían adelantando ejercicios desde también la exigencia de derechos de las víctimas y comunidades, ¿no? En materia de lo restaurativo, este mecanismo de los TOAR, si nosotros lo dateamos, vamos a identificar que en otros lugares del mundo no se había desarrollado, lo que hace también que sea innovador, pero que también sea un reto para su implementación desde también los propios saberes y experiencias desde nuestro país, desde también lo que le podemos enseñar al mundo. Bueno, quería de manera inicial como compartir estas características que hacen diferente pues este parqués de otros, pero este parqués justamente tiene un pretexto, que es el que quiero compartir y quiero por ende animarles a hacer uso del chat. Y es, aquí en el cabezote vemos una pregunta, ¿no? Dice, como este es un parqués especial para la paz, es un parqués diferente, les propongo que cambiemos la regla de que la ficha que es comida va a la cárcel. Como es un parqués diferente, es un parqués especial, quisiera preguntarles, ¿ustedes por cuál otra opción cambiarían esta regla de que la ficha que es comida vaya a la cárcel? ¿Por cuál otra opción cambiarían esta regla? Aquí les leo. Si alguno quisiera participar. Bueno, cuando nosotros hemos hecho esta pregunta con diferentes actores, eh, hemos tenido respuestas, por ejemplo, que tienen que ver con otro tipo de sanciones que no sean la cárcel. Por ejemplo, acá nos dice Angie que vaya a los centros de concentración militar para que se enliste y ayude a los militares a hacer justicia. Acá nos dice Germán Ricardo Barrera que vuelva al comienzo. Ok. Franklin nos dice, la ficha que es comida, vaya la verdad, ¿sí? Diga la verdad. Viviana nos dice, una penitencia, que el que debería ser encarcelado se esfuerce. La verdad verdadera, esta ficha la cambiaría por una verdadera autoridad que ejerza una eficaz justicia, nos dice Efraín. Y Joel dice, bueno, listo. Gracias por sus respuestas.
Cuando nosotros también hemos compartido esta pregunta en otros escenarios, se acercan mucho a este tipo de respuestas frente a otro tipo de medidas de sanciones diferente a la convencional de la cárcel, pero que por ende no es una medida que no sea rigurosa, ¿no? Que no sea una medida que no sea que no genere impunidad, sino todo lo contrario, genere un reconocimiento de responsabilidad de lo sucedido, un reproche social para su no repetición. Y entre las respuestas que ustedes señalaban, había, por ejemplo, una que es que haya unos aportes de verdad, pero no cualquier verdad, ¿no? Una verdad verdadera, como bien lo señalaban. E incluso decían que vuelva al inicio, o sea, que haya también un proceso de comparecencia en este proceso, porque no es un proceso cualquiera. Estas nociones de estas respuestas nos ayudan a vincularnos con el sentido de la justicia restaurativa, desde la cual se sustenta los TOAR. Y es que desde esta justicia se busca trabajo sobre esas actividades que sean evidenciables, ¿sí? Que sean verificables. Esto es muy importante porque no solo claramente van destinadas estas acciones en las víctimas y comunidades afectadas por el conflicto, pero también hay una necesidad de país de poderlas evidenciar, conocer, ¿no? Que estos trabajos sobre esas actividades se están cumpliendo, pero también implica identificar esa relación que tienen estas acciones con la verdad, como aquí la verdad es una herramienta que alimenta el carácter restaurativo de estas acciones, ¿sí? Y la posibilidad de que esto genere efectos, unos efectos concretos de reparación, ¿cierto? De satisfacción de los derechos, de que no lesione nuevamente los derechos de las víctimas, pero que también genere efectos en quienes comparece, es decir, una concientización del daño, pues una repetición y la posibilidad de que reconstruya su proyecto de vida, pero que también genere justamente las bases en los territorios para la reconstrucción de confianza también desde este lugar, que es un gran reto también en nuestro país, teniendo en cuenta nuestra historia pasada y todavía presente de conflicto. Bueno, con base a estas ideas principales, quisiera contarles cómo esto se materializa en los caminos judiciales de la JEP. Y aquí para ello tenemos el siguiente mapa. Este mapa nos permite justamente identificar dos ideas centrales que son con las que quiero hoy compartir con ustedes. Hay escenarios que hemos tenido donde hemos identificado la posibilidad de plantear los trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador, justamente con aquellas acciones que se buscan sembrar en los territorios para cosechar de ellas los efectos restaurativos que buscamos, ¿sí? Y acá en este mapa deseamos presentarles en los momentos judiciales internos de la JEP en qué momentos existe una oportunidad para materializarse estas acciones. Entonces, por una parte, es importante que hoy con esta sesión identifiquemos dos rutas, la ruta sancionatoria y la ruta no sancionatoria. Con el parqués hablamos un poco de ello y lo vamos a detallar. Independientemente que como compareciente yo vaya a ser sancionada, yo me suscribo al régimen de condicionalidad, que son, en resumen, esas tres obligaciones generales, así sea sancionada o no, que debo cumplir. ¿Cuáles son esas tres que les hablamos hace un momento? Contribuir a la verdad, contribuir a la reparación y contribuir a la no repetición. Entonces, así yo vaya a ser sancionada o no,
Independientemente de ello, hay un régimen de condicionalidad que debo cumplir. ¿Eso qué significa? Que aquellas personas comparecientes que no van a ser sancionados como máximos responsables, igualmente pueden realizar un trabajo o actividad con contenido reparador o restaurador en cumplimiento de ese régimen, así no vaya a ser sancionado como máximo responsable. Entonces, esa es una idea central de esta ruta. Ahora, ¿qué pasa con la ruta de arriba? Que es la ruta sancionatoria. Es para aquellas personas comparecientes que van a ser sancionadas como máximas responsables y que desde el momento de inicio aportaron verdad, reconocieron responsabilidad. Entonces, desde el momento de inicio, aquellas personas que van a ser sancionadas como máximas responsables van a desencadenar al finalizar esta ruta sancionatoria con la imposición de las sanciones propias, que pueden ser hasta de 8 años realizando trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador con una restricción puntual y efectiva de libertades. Entonces, es importante conocer estas dos ideas centrales de ambas rutas, ¿sí? De la ruta sancionatoria y de la no sancionatoria. Entonces, de la sancionatoria, para máximos responsables que aportaron verdad, tendrán como resultado final de esta ruta la imposición de sanciones propias basadas en la realización de TOAR durante 8 años. Y si yo no soy máximo responsable, ¿cierto? Igual en el marco del cumplimiento del régimen de condicionalidad, puedo demostrar justamente mi voluntad restaurativa con la realización de un trabajo, obra y actividad con contenido reparador y restaurador en el marco también de la definición de mi situación jurídica. Teniendo en cuenta nuestra sesión de hoy, para mí es súper importante que tengamos estas dos ideas centrales de estas rutas, más allá como del detalle puntual del contenido de estas, sino que tengamos justamente esta ubicación de que en el marco de los momentos procesales que existen de la JEP hay dos rutas y que en ellas converge los TOAR como sanción propia, ¿sí? Y como contribución a la reparación en el marco del cumplimiento del régimen de condicionalidad. Bueno, ¿cuál es el tejido de actores? Aquí también en el encabezado de nuestra sesión de hoy observamos la palabra el sistema restaurativo. Y es que justamente para poder materializar que en estos momentos procesales se puedan materializar los trabajos, horas y actividades con contenido reparador y restaurador, desde la JEP el año pasado y con base también a otros antecedentes de esfuerzos también normativos y en articulación con el gobierno nacional, se gesta lo que hoy se denomina el sistema restaurativo. ¿Qué es el sistema restaurativo? El sistema restaurativo es una herramienta que permite justamente que hayan condiciones necesarias para la materialización de los TOAR, ya sea como sanción propia o como contribución al cumplimiento del régimen de condicionalidad, ¿sí? ¿Quiénes conformamos el sistema restaurativo? Lo conformamos por una parte las personas comparecientes que tienen el deber de realizar estas acciones, ¿no? Los trabajos, horas y actividades. Lo conformamos las víctimas y comunidades afectadas por el conflicto y también desde la JEP reconocemos a los territorios como víctimas. ¿Sí? Incluso en la JEP hay unos macrocasos territoriales en los cuales también se reconoce territorios puntuales como víctimas. Aquí también participan, por ejemplo, sectores de la sociedad civil que puedan también ser aliados en la facilitación de estos escenarios, pero también reconocemos que la sociedad civil puede ser también un sector que incluso se beneficie con el desarrollo de estas acciones. Por ejemplo, un sector muy importante e incidente, el sector educativo, ¿no? Como
los estudiantes de una escuela rural y urbana pueden verse también beneficiados de estas acciones u de centros universitarios, ¿no? Pero también como hay sectores, por ejemplo, desde lo educativo, desde el sector privado, desde el sector de la salud, que pueden contribuir también en este proceso. Y vemos al gobierno nacional y los gobiernos locales. El gobierno nacional desde el sistema restaurativo está directamente aquí llamado. Y es como en la oferta institucional que existe en el gobierno, existen garantías y también se prevén escenarios donde estas acciones puedan materializarse en el marco de planes, programas existentes. Que es importante acá diferenciar y es que la JEP no financia proyectos restaurativos. Nosotros somos un tribunal de justicia, pero en esta articulación se busca justamente generar, garantizar esas necesidades también materiales, técnicas, financieras y de seguridad para que estas acciones sean viables, sostenibles y puedan realizarse. Entonces acá, por ende, está llamado también directamente el gobierno nacional y los gobiernos locales, así como las instituciones encargadas en asuntos de paz para la materialización de estas acciones, por ejemplo. Algunas instituciones que pueden aportar aquí directamente son aquellas a las cuales también pertenece la JEP del Sistema Integral para la Paz, por ejemplo, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el legado de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, pero también todo ese tejido institucional actualmente presente, como por ejemplo la ARN, ¿no? Que es la agencia y cómo desde esos programas tan interesantes que tienen se potencializa para el desarrollo y el tejido de estas acciones o la unidad para las víctimas. Es de sumamente importancia conocer también como ese cuerpo institucional, porque también ayuda a conocer que la JEP no tiene la responsabilidad total de la reparación integral. La JEP contribuye a esa reparación desde su ejercicio de impartir justicia y también reconocer que si bien es un deber del Estado, también hay toda una infraestructura institucional y cómo cada una contribuye también a este tejido de lo restaurativo. Y vemos también a los organismos internacionales como aliados que también pueden facilitar y apoyar el desarrollo de estas acciones, pero también como veedores. Por ejemplo, la misión de verificación de la ONU como organismo internacional apoya la verificación de las sanciones propias, también desde ese lugar. Ellos conforman justamente el mecanismo de monitoreo de verificación de sanciones propias, que junto con la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz y también la magistratura se apoya este monitoreo. Y vemos también a la Jurisdicción Especial para la Paz. También somos una entidad pues eh, que tiene aquí una participación de corresponsabilidad en la gestión y articulación con estos diferentes actores para este proceso. ¿Qué es importante también hoy conocer en el marco de esta sesión? Hemos identificado las nociones que argumentan este mecanismo de la justicia restaurativa, ¿cierto? Hemos identificado aquellos caminos procesales bajo los cuales se materializa los trabajos, áreas y actividades. Y hemos identificado justamente cómo el sistema restaurativo, a través de la gestión y articulación, es una herramienta en esta participación de este conjunto de actores para que esto se materialice. Ahora es importante conocer qué tipo de trabajos, horas y actividades con contenido reparador y restaurador se pueden realizar según el sistema restaurativo. Y acá es importante conocer un antecedente y es que en la ley estatutaria de la JEP, que es la ley 1957 de 2019, el artículo 141 ya nos hablaba de un listado
de trabajos, horas y actividades que se podía realizar. Este listado no era taxativo ni cerrado, o sea, estaba abierto a otras posibilidades. Y en este listado, el tipo de acciones que allí se señalaban tenía más una relación con justamente reconocer y atender necesidades territoriales todavía existentes en nuestro país, en nuestros territorios urbanos y rurales, ¿no? A los cuales pues se ve enfrentada pues la ciudadanía, las y los colombianos. Y es la intención de la posibilidad de cómo hay acciones que también permiten el tejido y la sanación de los territorios frente a la superación de brechas, sin que esto claramente sustituya las obligaciones que tiene claramente el Estado, ¿no? Y frente también a los deberes del gobierno nacional, pero es como ahí también se encontraba una oportunidad en esas necesidades de, bueno, quienes generaron daños ahora suman sus manos, sus esfuerzos a contribuir frente a estas brechas y a estas necesidades. Entonces, acá hay un antecedente que para mí es importante que lo conozcan para que también tengamos esta claridad de que esto ha sido un proceso evolutivo. Las mismas claridades que teníamos en ese momento no son las mismas que ya tenemos ahora 2025. Y esto hace parte de lo que hoy estamos conociendo de ese proceso evolutivo. Actualmente, en el marco de los procesos que investiga la JEP de los diferentes macrocasos y también con base a las exigencias de las organizaciones de víctimas, vemos la posibilidad de no solo adelantar esas acciones relacionadas en este listado de la ley estatutaria, sino también a estas que aquí les presento, las 7 líneas restaurativas, donde en estas 7 líneas restaurativas se acogen también esta posibilidad de acciones que ya se señalaba en el listado del artículo 141. ¿Cuáles son estas acciones que aquí se comparten? Una, aquellas acciones que estén relacionadas con la acción integral contra minas antipersona, es decir, acciones relacionadas con desminado humanitario. Entonces aquí se prevé la realización, por ejemplo, de acciones que tengan que ver con educación en riesgo de minas, y esto ayuda, por ejemplo, a prevenir nuevas víctimas de minas antipersona, incluso afectaciones frente al ecosistema donde estén, pero también la posibilidad, claramente esto implica garantías a nivel de seguridad y materiales, de que se pueda realizar acciones tal vez directas y concretas de despeje y de desminado, lo que implica también todo un acompañamiento y unos permisos y autorizaciones para el desarrollo puntual de estas acciones. Eh, Como segunda línea restaurativa, vemos la línea de medio ambiente, naturaleza y territorio. Esta línea hace referencia a reconocer también a los territorios que han sido afectados en nuestro país desde ese lugar, incluso también ancestral y cultural, y esa relación que tenemos con la naturaleza. Y es muy interesante esta línea, no solo porque permite el reconocimiento del territorio como víctima, sino que también permite incluso la dignificación de los territorios y de las poblaciones que todos los días han trabajado en esta relación espiritual con los territorios, ¿no? Porque también hubo aquí una afectación ontológica, espiritual en esa relación con el medio ambiente y la naturaleza. Entonces es la posibilidad de que se desarrollen acciones para la recuperación de estos territorios, para su restauración, y también tienen que ver con una incidencia incluso con estas charlas actuales frente a los desafíos y retos que cada vez nos encontramos en materia de medio ambiente y la posibilidad de acciones conducidas a esta necesidad. Vemos la línea de infraestructura rural y urbana. Esta línea se relaciona justamente con la posibilidad de reconstrucción de infraestructuras que en el marco del conflicto fueron afectadas durante la guerra. Por ejemplo, en algunos territorios pasó claramente, ¿no? Por ejemplo, como una afectación de una escuela fue afectada por la guerra.
por unos hechos puntuales, una explosión, bueno, ¿no? Estas dinámicas de conflicto armado. O, por ejemplo, un centro de salud o una iglesia, ¿no? Que tenemos también ejemplos de hecho. Es la posibilidad de cómo se pueden restaurar y cómo también estos procesos de restauración también generan un mensaje de no olvido y de no repetición frente a lo sucedido. Pero también desde esta línea se recoge la posibilidad de aquellas infraestructuras que puedan contribuir a la superación de necesidades territoriales. Entonces, la posibilidad de, bueno, necesitamos tal vez la mejora, la construcción de una carretera que pueda contribuir, por ejemplo, al desarrollo rural y urbano para que las familias campesinas puedan eh, sacar sus alimentos para su comercialización. Un ejemplo es la posibilidad de, bueno, entonces esto podría involucrar la participación de personas comparecientes que contribuyan a ello. ¿Sí? Esto a manera de ejemplo. Y claramente eso implica un alistamiento de esas condiciones al lugar. Vemos también la línea de conservación de la memoria y la reparación simbólica. Esta línea es muy potente porque justamente aquí la memoria es una herramienta también de transformación, en el sentido de que los procesos de memoria alimentan el carácter restaurativo de estas acciones, pero también posibilitan acobijar una serie de trabajos sobre esas actividades desde el arte, desde la cultura, desde acciones simbólicas y a la vez directas que posibiliten también generar bases para la no repetición y cómo generar un recordatorio en nuestro país frente a estos procesos de investigación y de juzgamiento que adelanta la JEP. Entonces, es muy también interesante y esta línea restaurativa nos lleva a entender que las demás líneas restaurativas que existen no están exentas o ajenas a no estar vinculadas también con la memoria. Se prevé justamente que, por ejemplo, la línea de medio ambiente pueda también tener una relación con la línea de memoria o, por qué no, la de infraestructura o la de acción contra minas o las siguientes que también existen. Todo esto para decirles que en el marco de estas acciones puede que haya un trabajo o actividad vinculado con una línea restaurativa o puede estar vinculado con más de una. Y se está haciendo un gran esfuerzo para que el trabajo de actividad que esté vinculada con alguna de estas líneas restaurativas igualmente tengan un contenido de memoria, ¿sí? Porque esto alimenta el carácter restaurativo de estas acciones. Como otra línea restaurativa, vemos la de daños diferenciales y macrovictimización. ¿A qué hace referencia esto? Esto tiene que ver con que el conflicto armado no se vivió de manera igualitaria en nuestro país, ¿no? Literalmente hubo diferencias que marcaron una diferencia. No fue lo mismo como vivieron el conflicto las mujeres y los hombres, como lo vivieron quienes en su momento eran niñas y niños, ¿no? No fue lo mismo quienes lo vivieron como personas pertenecientes a un pueblo, una comunidad étnica, ¿no? Y es la posibilidad aquí de dar un lugar a que se hagan trabajos sobre esas actividades de manera concreta y direccionada a poblaciones que fueron afectadas de una manera muy diferencial. Y aquí es muy interesante la perspectiva de la interseccionalidad, porque nos permite entender que por una parte, lo que tiene que ver con el nivel socioeconómico, las desigualdades socioeconómicas, es también aquí una característica que acudizó el conflicto y que generó también una diferenciación, incluso una distancia en los territorios, porque no fue lo mismo tal vez vivir el conflicto en lugares segregados o históricamente excluidos, ¿cierto? Que en lugares tal vez con una confluencia o una mayor atención estatal, incluso en las mismas ciudades, ¿no? Cuando se vive, por ejemplo, en los lugares limítrofes o a las afueras de las ciudades que
en el centro, ¿no? Que en los lugares principales. Y normalmente a veces esos lugares limítrofes, como que están a las afueras, son lugares también con serias condiciones socioeconómicas, al igual que hemos identificado claramente en territorios rurales. ¿A qué voy con esto? A que claramente no fue lo mismo vivir el conflicto como mujer, ya sea en una situación socioeconómica baja, desigual, a vivirla en una situación socioeconómica diferente, ¿no? Mejor. O vivirla siendo niña, o vivirla siendo una mujer indígena, ¿no? Eh, y acá es muy interesante porque es poder identificar que también hay un racismo detrás de estas acciones que en el marco de la guerra se ejercieron, de los daños, un racismo histórico, que también las condiciones socioeconómicas fueron otra capa de opresión que aquí afectaron. Y si a ello le incluimos lo relacionado con género, ¿no? Desde eh, cómo hubieron prácticas en la guerra, prácticas dominantes eh, desde lo patriarcal que agudizaron y a su vez exacerbaron estas violencias en cuerpos, en personas. Y esto es fundamental identificarlo. O en términos incluso de exclusión, de discriminación, ya sea a raíz de tener alguna discapacidad. O que en el marco de la guerra, por esos hechos, se generaron unas discapacidades. Entonces, todo este conjunto de aspectos son esenciales y en el marco de los macrocasos que actualmente la JEP investiga se agudiza y se visibiliza. Y qué bueno que esto se visibilice para su no normalización, porque también acá hay violencias culturales que intersectan, pero también para la posibilidad de cómo empezamos a reconocer estas acciones, ¿no? Porque también hay una deuda de reconocimiento. Por ejemplo, incluso aquellas personas con orientaciones sexuales diversas que en el marco del conflicto armado tuvieron una serie de violencias muy serias, muy puntuales, o aquellos hombres que en razón a identificarse como hombres les ha sido también difícil reconocerse como víctimas de este tipo también de afectaciones a nivel diferencial, como también son las violencias sexuales y otras violencias basadas en género. Entonces, se, se tiene como objetivo la realización de trabajos sobre actividades relacionados directamente con esta línea y que busca justamente atender directamente a estas poblaciones. Y es muy interesante porque nos permite también identificar la posibilidad de, bueno, yo puedo estar adelantando trabajos sobre actividades en el marco de esta línea restaurativa y que también puede tener relación con las otras líneas restaurativas. ¿Y qué significante es eso? Vemos de manera penúltima la línea sobre educación, alfabetización y capacitación. Esta línea restaurativa eh, visibiliza la educación también como una herramienta transformadora, para la no repetición. Y qué valioso eso. Qué valioso reconocer que los ejercicios pedagógicos que ya se han venido adelantando en nuestro país y también desde los cuales hemos aprendido y que han liderado estudiantes, docentes y demás, nos enseñan también a reconocer la educación como una herramienta transformadora y es la posibilidad de, bueno, cómo nosotros podemos generar unas pedagogías para la paz en el marco de acciones vinculadas a que desde la visibilización de lo sucedido podamos contribuir a que esto no se repita, ¿sí? Pero también cómo podemos contribuir a desnormalizar estas violencias, incluso también culturales, que tuvieron relación con el conflicto. Entonces es muy interesante también esta línea. Y por último, vemos la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. ¿A, a qué tiene relación esta línea? Los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, como lo menciono, son un proceso, no son acciones, al igual que las anteriores, que se dan de la noche a la mañana. Y en el marco de ese proceso, que implica una serie
de acciones puntuales, de actividades, se identifica la posibilidad que en ese proceso puedan participar personas comparecientes que contribuyan a la reparación de las víctimas, justamente participando en esas actividades que hacen parte de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Nosotros tenemos una cifra alarmante respecto a estos procesos de búsqueda que hacen que sean necesarios e incidentes en nuestro tejido como país también para sanar. Aquí estoy buscando justamente la cifra que hace poco se me fue compartida y es, hoy tenemos el registro de 111.640 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Colombia. Eso quiere decir que si cada día encontráramos tan solo a una persona desaparecida, necesitaríamos 306 años para encontrarlas. Imagínense, esto es una cifra que duele bastante y por ende, qué interesante conocer la incidencia que tiene la posibilidad de adelantar estas actividades con contenido restaurativo en el marco de esta línea de búsqueda. Entonces, bueno, aquí nos vamos con otra idea muy importante y es, listo, ya identificamos quiénes participan y acá ya identificamos, bueno, qué es lo que se puede realizar en materia de TOAR según las líneas restaurativas del sistema. Hay otros aspectos que es importante que ustedes conozcan y es que justamente para nosotros poder materializar en estos caminos procesales que se hagan TOAR, ya sea como cumplimiento de la sanción propia o como contribución al régimen de condicionalidad, nosotros preveemos desde el sistema restaurativo el desarrollo de proyectos restaurativos. ¿Sí? Los proyectos restaurativos agrupan trabajos, obras y actividades basados en estas líneas restaurativas para que se puedan realizar. ¿Eso qué quiere decir? Que sean justamente proyectos que puedan realizarse ya sea eh, para el desarrollo de trabajos, obras y actividades como sanción propia o como cumplimiento del régimen de condicionalidad. Y para ello hemos identificado unos criterios que son importantes tener en cuenta para su logro. Uno de ellos, el criterio de elegibilidad. ¿A qué hace referencia este criterio? A que los trabajos, obras y actividades que se prevean tengan una vocación restaurativa. ¿Eso qué significa? Que tengan participación de las víctimas, ¿sí? Que tengan un objetivo, una intención restaurativa que permita identificar justamente, bueno, para cuáles daños se busca atender y de tal manera que se busca también con esto sanar. Entonces, se basa justamente en ese sentido restaurativo que tenga la acción, ¿sí? Es decir, no es cualquier aquí proyecto, no es un proyecto de inversión, no es un proyecto social, ¿no? Su apellido es restaurativo y este criterio de elegibilidad atañe directamente a ello. Tenemos el criterio de factibilidad. ¿A qué hace referencia este criterio? Este criterio habla de que hayan las condiciones necesarias para que sea factible su desarrollo. Es decir, que haya condiciones a nivel de seguridad, a nivel de financiación, a nivel técnico. Porque, por ejemplo, cuando veíamos este tipo de acciones, identificábamos que también a nivel técnico se necesita fortalecer unas capacidades o conocimientos para ejecutar estas acciones. Entonces, clave hecho. Vemos el criterio de sostenibilidad integral y tiene que ver con la posibilidad de cómo estas acciones pueden ser continuas y sostenibles en el tiempo. Desde estos aspectos que hablábamos anteriormente, pero también desde la intención, claramente que cuando eh, el Tribunal para la Paz y las salas de justicia ordenen justamente la realización de estas acciones, ya sea como cumplimiento de las sanciones propias, puedan ser sostenibles en ese tiempo. Recordemos que pueden ser hasta de 8 años, pero obviamente no va a haber un proyecto que dure 8 años. Tal vez
se pueda, pero es como se prevé un conjunto de proyectos que permitan esa durabilidad. Pero a la vez es como esto es sostenible no solo en cuanto a esos tiempos de disposición, de imposición, sino es también como son tiempos sostenibles en cuanto a que es importante que estas acciones sean abrazadas por los territorios, ¿sí? Que así, por ejemplo, el día de mañana la JEP termina su mandato, igualmente haya un eco territorial que posibilite que el tejido restaurativo no se pierda, ¿sí? Y cómo esto se vuelve parte también de esas cotidianidades propias. Es lo que se busca y esto alimenta e influye justamente en sentar las bases de una paz estable y duradera. Y vemos el último criterio, que es el de impacto potencial. Entonces, este criterio hace referencia a que la JEP desde su mandato investiga lo macro criminal, ¿no? Y genera justamente la investigación en 11 macrocasos. Y desde ahí esto tiene toda una noción porque claramente no íbamos a poder investigar el caso a caso a nivel particular, sino aquellos patrones representativos frente a las victimizaciones que sufrieron ese universo de víctimas. Aquí es la posibilidad también de identificar, bueno, seguramente no se van a generar trabajos, horas y actividades para el caso a caso, pero cómo se generan acciones que tengan una potencia también, un impacto colectivo y territorial, ¿sí? En el marco de la satisfacción de los derechos de las víctimas y la reconstrucción del tejido social. Estos criterios eh, buscamos que claramente tengan unas condiciones para su monitoreo, porque como les decía, independientemente de que se realicen como sanciones propias o en el marco de contribuciones al régimen de condicionalidad, se prevé que estas acciones sean verificables, sean monitoreables frente a su desarrollo, cumplimiento e incluso efectos que generan. Eh, Antes de ir terminando con mi intervención, poderles comentar internamente esto implica un proceso. No me voy a tener mucho acá, pero internamente desde las oficinas que trabajamos directamente los temas del sistema restaurativo, las oficinas de la JEP, tenemos en cuenta estos criterios frente a la vinculación de iniciativas que existan y cómo éstas pueden justamente a partir de estos criterios que les compartía pasar de iniciativas a ser justamente proyectos. Puede que no todas las iniciativas se conviertan en un proyecto restaurativo teniendo en cuenta estos criterios y es importante conocerlo, o puede que una gran mayoría, pero ¿por qué se prevé la posibilidad de transformación en proyectos? Porque tenemos como misionalidad generar un banco de proyectos restaurativos para que justamente en las decisiones que tome la magistratura tengan un apoyo allí directo en el marco de lo que ordenen, ya sea frente al cumplimiento de trabajos, horas y actividades como sanción propia o como cumplimiento al régimen de condicionalidad en el marco de contribuciones a la reparación. Contarles que nosotros en el marco del ejercicio que hemos realizado, pues hemos verificado una serie de acciones hasta la fecha como cumplimiento del régimen de condicionalidad. Es importante que conozcan que hasta la fecha la JEP no ha impuesto todavía sus primeras sanciones. Nos estamos preparando para ello y se prevé en tiempos muy cercanos de este año que ya se impongan las primeras sanciones, entre ellas las primeras sanciones propias. Hasta ahora las experiencias que hemos tenido la oportunidad de observar, de verificar, son experiencias relacionadas justamente con la voluntad restaurativa que han tenido personas comparecientes que en el marco del cumplimiento de su régimen de condicionalidad han realizado estas acciones y que esperan por parte de la magistratura una valoración del contenido restaurativo de estas acciones. Entonces,
contarles sobre ello, que es importante. En el canal de YouTube de la JEP, específicamente en el canal de comunicaciones de la JEP, van a encontrar que ya hay unos videos e incluso unas series que hablan de estas experiencias. Y qué interesantes, yo ahí quiero dejarles sembradas esa curiosidad y la posibilidad de que puedan acceder a estas herramientas, a estos videos, porque son también videos donde hablan las propias personas sobre estas experiencias. Y creo que desde las propias narrativas de la gente entendemos aún mucho más y más desde su transparencia y su sentido. Entonces, les invito a que podamos explorar el canal de YouTube de la JEP y allí vamos a encontrar mayor información respecto a estas experiencias, unas de ellas relacionadas con los proyectos restaurativos que hasta la fecha, desde la creación del sistema, hemos implementado. De estas experiencias de verificación, contarles que hemos identificado algunas prácticas que es importante tener en cuenta, ¿no? Eh, Algunas de ellas se las he compartido ya en el marco de este diálogo, ¿sí? Tal vez resaltar de estas que vemos aquí en nuestra pantalla, que definitivamente los trabajos sobre esas actividades son un proceso, no son acciones que se dan de la noche a la mañana, son acciones que implican una preparación, una ejecución y que incluso pueden ser semilla para la generación de más acciones o de otras acciones. Eso es clave también reconocerlo y que a nivel interno de la JEP, como veíamos con nuestro ejercicio de inicio del parqués o del mapa, estas acciones pertenecen a un proceso judicial, no están aisladas. Su sentido restaurativo tienen un eco en los caminos judiciales de la JEP y qué importante también eso. Vemos que esto implica una corresponsabilidad compartida frente a ese conjunto de actores que participan y están acá convocados. Por otra parte, también vemos que es un proceso que en su planteamiento inicial convoca a un conjunto de actores que son diferentes, que somos diferentes, ¿no? Hay acciones incluso, por ejemplo, donde han participado comparecientes diferentes, es decir, firmantes de paz, excombatientes fuerza pública, convocados para unir y para como comparecientes para que también den cuenta de su voluntad restaurativa y de su responsabilidad de manera conjunta en un trabajo, obra y actividad. Y es muy interesante esto que les comparto. ¿Por qué? Porque convoca a un conjunto de actores, como lo veíamos anteriormente, pero cuando se participa en estos procesos también se busca que sea un proceso transformador en quienes participamos desde nuestros distintos roles y genera que ya se identifique una colectividad que participó en ese proceso restaurativo. Y eso lleva a hablarnos de nosotros, ¿sí? Inicialmente reconocidos de las diferencias y ahora reconocidos de nosotros hacemos parte de este proceso restaurativo. Entonces, para mí muy importante que también nos vayamos con esta información y que claramente no es cualquier acción que se pueden hacer. Son aquellas acciones que están vinculadas con los componentes de la justicia restaurativa y que ya identificamos en el marco de las 7 líneas que existen en la JEP para el desarrollo de estas acciones. Bueno, con esto yo quería pues finalizar. Espero haber sembrado en ustedes también un interés en este tema, ya sea respecto a sus preguntas, comentarios, pero también respecto a sus procesos también de vida en los territorios. Y con esto quería cerrar. Así que gracias por su atenta escucha y atención frente a los contenidos del día de hoy. Le doy la palabra al docente Wilson con el ánimo de continuar con la sesión. Gracias. Dale. Paula, muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que considero supremamente esclarecedor cómo lo manejaste, muy claro. De hecho,
también viendo los comentarios que se han puesto a lo largo de tu conferencia. Me parece que ayuda muchísimo a entender muchos de los elementos que ya hemos venido trabajando aquí en la cátedra, específicamente en la cátedra con el apoyo de la JEP, pero básicamente llevarlo a la realidad, a esas condiciones más, llamémoslas prácticas o puntuales de una serie de debates que seguramente son académicos, jurídicos, lo que sea, pues es muy interesante y de hecho lo haces muy claro. Hay varias preguntas, pero pues yo de hecho voy a hacértelas todas. A mí me gustaría que de pronto, si te parece, me llamó mucho la atención tu formación, ¿no? Lo que mencionas de teatro terapéutico, gestáltico y estudios en arteterapia. Y yo creo que eso también, si nos lo puedes ampliar un poquito, se relaciona con algo que preguntan al final, que tiene que ver con, ¿cree usted, o la pregunta sería, ¿cree usted que puede existir una falta de procesos de visibilización y socialización de la producción artística de contenido sobre memoria histórica en las escuelas y la academia colombiana? Si te parece, respóndeme esas que tienen que ver más con esa visibilización de todo el ejercicio que se ha hecho desde la JEP, de la Comisión de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica, sobre tantos ejercicios de reparación. Y después te planteo las otras, ¿vale? Bueno, muchas gracias por tu pregunta porque me permite hablar de mí. Estaba pues en los contenidos de la sesión hablando muy desde el lugar de la JEP, incluso estoy dando esta charla desde las instalaciones del lugar en el que trabajo. Entonces, gracias porque también me permite ese proceso de reflexión interna. Como psicóloga con formación en teatro terapéutico, considero que el arte es una gran herramienta que genera efectos restaurativos e incluso efectos terapéuticos. Y el que nosotros podamos identificar desde las artes la posibilidad de generar acciones con este impacto contribuye mucho en el acercamiento que podamos tener con las mismas poblaciones a las cuales van dirigidas estas acciones, porque humaniza un proceso que puede verse sesgado, puede verse automático también desde este lugar del trabajo judicial de todos los días o desde el lugar o el área desde el cual estemos, desde nuestra vida diaria. El arte humaniza procesos que son humanos, valga la redundancia, y permite conectarnos. Seguramente si nosotros en el marco de estos hechos que han sucedido en nuestro país hubiéramos tenido como esa conexión, tal vez muchas de las graves violaciones que hoy hemos identificado no hubiesen pasado, porque el arte permite conectar con lo humano, con lo que la guerra justamente deshumanizó. Y ahí está también el eco. A veces se desconsidera el arte como una herramienta o se le da un lugar secundario. Y acá tienes un lugar protagónico en estos procesos donde se ve impactado no solo para quienes van dirigidas estas acciones, sino todo el conjunto de actores que aquí participa. Y esto es elemental. Eh, Quien generó los daños es importante que sea involucrado en estos procesos para que haya una concientización del daño. Y si desde el arte generamos herramientas que permiten conectarse, desde lo emocional, desde el ser como cuerpos vivos que somos, pues es muy interesante frente a cómo esto también genera un eco de no repetición y no repetición desde la frase, sino no repetición desde lo conductual, desde también generar una concientización de esto. Frente a aspectos de memoria, algo que hemos aprendido, y esto lo hemos aprendido de las comunidades, de las víctimas, de las mujeres, son estas herramientas propias, estos saberes propios que por sí mismas han gestado durante años para estas sanaciones a nivel familiar, a nivel colectivo y cómo desde allí se genera la memoria. Un ejemplo de esto son los tejidos. Desde los tejidos hemos identificado a nivel
milenario, pero también a nivel desde hechos de reparación de víctimas, como también se genera allí unos procesos muy interesantes de recordación de lo sucedido, pero también de resignificación, cómo no nos posicionamos y cómo insistimos, persistimos y resistimos para no ser reconocidas desde un lugar de inferioridad y vulnerabilidad, sino también desde un lugar de resistencia, donde también es necesario identificar que, claro, hubo una vulneración de derechos, una afectación a una integridad, a una dignidad, y también frente a ello hay una resistencia para que lo que se vivió no se vuelva a repetir en el marco de no solo lo doloroso, sino el marco de lo que también necesita nuestro país. Veía incluso en las preguntas de forma muy rápida que también habían algunas relacionadas con los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y ahí hemos identificado que los procesos de búsqueda también pueden tener un eje muy vinculante con la memoria. Y es como en el marco de estos procesos de búsqueda se hace el llamado frente a las personas que todavía no están y que todavía hay muchas familias que siguen esperando y siguen exigiendo. En nuestro país las calles hablan mucho y eso lo hemos vivenciado de manera muy cercana, cómo la sociedad civil también se moviliza y cómo desde el arte, específicamente desde el muralismo, las paredes también comunican frente a las personas que hoy todavía no están y que se espera su regreso. Actualmente se ve la posibilidad, por ejemplo, bueno, cómo también se puede generar una resignificación desde el arte, incluso desde cómo generar escenarios de memoria para ello, claramente, pero también escenarios de denuncia, como los hemos visto en las calles, pero también de transformación. Ha sido muy interesante identificar, por ejemplo, desde el legado de la Comisión de la Verdad, cómo se derivaron diferentes apuestas artísticas desde los propios territorios, por ejemplo, desde el teatro comunitario, como los volúmenes, que son textos muy amplios de la Comisión de la Verdad, se pudieron luego verbalizar en unos lenguajes artísticos que fueran también populares y accesibles y sentidos a las poblaciones. Entonces, a través de unas obras de teatro particulares, de unos performances muy puntuales o a través de cantos. Esto también fue muy interesante. Más que todo en procesos de jóvenes, donde identificábamos cómo desde el hip hop, desde el rap, también ellos trabajaban contribuyendo al legado de la Comisión de la Verdad, narrando estos hechos. Entonces hay un cúmulo aquí de experiencias fuerte, creo que en eso nos caracterizamos como país, en una resistencia colectiva, que es una mezcla de saberes propios, generacionales, muy interesantes y que desde ahí tenemos valiosas herramientas para seguir en esta construcción de paz. Bien, mira, yo insisto, creo que esas formas de acercarse a la reparación de distintas, digamos, yo me llamaba la atención cuando se hizo esa pregunta alrededor de la ficha de ese parqués, de cómo todavía creería, eso es un sentir pues muy particular del ejercicio que se hizo hoy, ¿no? Y en los comentarios que tuvimos, que hay por una parte como que yo creo entendería como un desconocimiento de los aportes de la justicia transicional y en este caso la justicia restaurativa, en el entendido de que todavía muchas personas giran alrededor de la justificación de una necesidad de una justicia ordinaria punitiva, ¿no? Que es específicamente la de la cárcel, la del castigo, ¿no? Y que eso todavía no está tan claro. Y necesariamente mucho de lo que nosotros buscamos con estas cátedras es aportar precisamente a eso, ¿no? Y la otra cuestión que me llamaba mucho, la atención es que cuando se habla de salidas distintas, casi que no se piensan muchas formas de salidas distintas. Es decir, casi que pensar en estas obras restauradoras o estas cosas que supongo que no son tan sencillas de definir, que tomará mucho tiempo,
no se ven dentro del panorama de esta misma justicia restaurativa. Nuevamente, mira, por lo que lo acaban de mencionar, tal cual como tú lo estás observando, ¿no? Una excelente exposición. Me gusta mucho lo que menciona Flora Alicia Moncaliano. Muchas gracias a la psicóloga Paula Andrea por sostener esta conferencia. La manera de comunicar el tema muy creativo y pedagógico, totalmente de acuerdo. Hay otras preguntas. Yo voy a mencionar, hay tres que tengo aquí separadas que pues, me gustaría, con base también en lo que acabo de mencionar. Las preguntas son tomadas de acá. Este último comentario sí lo hago de mi parte. Serían, ¿qué autoridad sería la encargada de verificar que los condenados realmente cumplan con la sanción impuesta? En entendido los alcances de la JEP, que esa es una como las grandes preocupaciones que se han tenido acá o que se han manifestado acá en las conferencias que hemos tenido. Segunda, ¿qué medidas podrían fortalecer el papel de las TOAR dentro del sistema restaurativo para mejorar su efectividad? No sé si alcances a responder esta. Por último, hay otras preguntas, pero me gustaría este bloquecito para que nos ayudaras. ¿Cómo evaluaría el contenido restaurativo de estas experiencias, de esa experiencia restaurativa, su impacto en las víctimas, si realmente fueron efectivos o no? Pues lo que acabas de mencionar es que todavía no se han llevado a cabo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos evaluarlos a futuro? Bueno, pues de ahí tomo el comentario que haces antes de las preguntas y es que sí, justamente este es un tema que tiene que ser movilizador, porque nos moviliza también frente a preconcepciones que tenemos de la justicia, aprendidos también desde lo familiar y desde lo escolar, y claramente esto entra como a generar ruido al ser algo diferente y que genera un cuestionamiento hacia el otro, pero también cuestionamientos propios. Y algo que hemos identificado, por ejemplo, cuando estamos en escenarios comunitarios, con la sociedad civil, es bueno, podemos llevarnos también hacia adentro, hacia nuestras casas, cómo aplicamos la justicia restaurativa también hacia adentro, como esto también es un reto, incluso en conflictos que uno diría, bueno, no son de graves violaciones a derechos humanos, que es un gran reto, pero como también es interesante ver su aplicabilidad en conflictos cotidianos que tenemos. ¿Será que existen otras maneras que dejen de enfocarse en el castigo y busquen más bien atender esas afectaciones que ocasionamos al otro? ¿Qué tanto a nosotros se nos complica reconocer cuando la hemos embarrado? ¿No? Cuando hemos maltratado a alguien, le hemos afectado. ¿Qué tanto se nos dificulta el reconocerlo y pedir perdón? En otras experiencias hemos sido perdonadas, perdonados, no hemos recibido un perdón, eso que nos ha generado, ¿no? Es muy interesante este comentario que traes porque nos puede llevar y aquí dejo también sembrada esta reflexión, a identificar, bueno, cómo es un tema que no solo se teje hacia afuera en estos escenarios de la justicia restaurativa, transicional, sino como hacia adentro también en nosotros mismos y en nuestras esferas cotidianas. En cuanto a lo pedagógico, me alegra mucho que haya sido también de gusto y provecho estas piezas. En lo personal las he trabajado de manera directa, desde mis ideas y en colaboración también con compañeras y compañeros, y son otras formas también de llegar desde lo propio, desde también una identidad como país. Y frente a las preguntas, bueno, en cuanto a la verificación, en el mapa que veíamos de los caminos procesales, la Secretaría Ejecutiva de la JEP tiene como objetivo verificar que se realicen estas acciones, ya sea como cumplimiento al régimen de condicionalidad, como contribuciones a la reparación, o ya sea como imposición de las sanciones propias. ¿En qué consiste esa verificación? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las sanciones propias, se ha diseñado el mecanismo de monitoreo y verificación, que está constituido por la misión de verificación de las Naciones Unidas, la Secretaría Ejecutiva de la JEP y la magistratura.
Este mecanismo está compuesto desde estos tres lugares para prever esa verificación. Esa verificación no solo tiene que ver con verificar cuál es el trabajo, obra y actividad que se realizó, sino si este se realizó en condiciones dignas y necesarias en términos también de seguridad y lo que sea necesario también prever para que se haya desarrollado ese trabajo, obra y actividad, pero es también prever la restricción efectiva de libertades a través de un dispositivo que permite identificar que en ese lugar que el tribunal estableció para que se desarrolle esa sanción, en ese lugar las personas comparecientes están cumpliendo con ese trabajo de actividad. Es decir, hay un lugar puntual, parametrizado donde se tendrá que desarrollar esas acciones y eso se verificará. Eso en cuanto a la verificación. En cuanto a las contribuciones al régimen de condicionalidad, nosotros hay unos documentos que incluso eh, podemos poderlos mirar la posibilidad de hacerlos llegar, donde hay información un poco más al detalle, pero nosotros tenemos en cuenta unos requisitos que se establecen en los lineamientos del 2020 que nos hablan sobre aquellos trabajos, obras y actividades que adelanten las personas comparecientes en el marco de su régimen, pero desean que la Secretaría Ejecutiva los certifique para que el Tribunal para la Paz pueda valorarlos, porque nosotros, la Secretaría Ejecutiva, verifica, pero no valora. Quien valora son las y los magistrados. Entonces, nosotros verificamos según esos requisitos. ¿Qué es una verificación? Una verificación consiste en ir a verificar, ya sea directamente en el territorio, la realización de esas acciones, identificar qué efectos generó estas acciones, poder generar también un informe técnico al respecto que sirva de insumo para la valoración que va a hacer la magistratura. Y esto se conecta con la siguiente pregunta respecto a la evaluación o valoración. ¿Quién valora? Es las y los magistrados. Actualmente, en lo que hemos identificado, hay varios aspectos que tienen ellos presentes. Uno de ellos es la participación de las víctimas en estas acciones, es decir, que sean acciones que claramente definan a quiénes son, en quiénes van centradas estas acciones, quiénes son destinatarias de estas acciones, víctimas del conflicto y comunidades, cuáles son los efectos de acuerdo también a las narrativas que nos comparten, cuáles fueron las actividades puntuales que desarrollaron las personas comparecientes. Pueden haber acciones donde participe más de un compareciente, ¿sí? Que los hagan de manera colectiva, pero como la JEP investiga la situación jurídica de cada compareciente, es importante conocer usted puntualmente qué desarrolló y en qué tiempos puntuales lo desarrolló, ¿no? Y que sea también certificada esta acción por parte de la Secretaría Ejecutiva, porque esto genera un insumo de que no es una acción que se basa en una mera voluntad, no, fue algo realizable, ¿sí? Evidenciable. Sobre las medidas, la pregunta de qué medidas hay que tener en cuenta, pues les mostraba la diapositiva de buenas prácticas, pero de ahí quisiera retomar una, y es que definitivamente estos procesos implican un acompañamiento en ambas partes. Yo diría que para todo el conjunto de actores que participa. Implica un acompañamiento para víctimas, comparecientes y todos los demás actores que participen. Y diría que es un acompañamiento a nivel pedagógico, de conocer, bueno, en qué proceso estamos aquí inmersos, invitadas, convocadas, pero también a nivel psicosocial. Y eso es clave, porque estos procesos no pueden ser procesos revictimizantes o que lesionen los daños, sino todo lo contrario. Debe ser, claro, puede ser un proceso retador emocionalmente, porque es muy movilizador, pero es la posibilidad justamente de cómo también se resignifican formas. Y ahí yo digo que los psicosociales es importante que tenga un enfoque, ya sea desde la interculturalidad y también desde el género. Por ejemplo, la mayoría de comparecientes que participan en la JEP son hombres y es muy interesante allí desde el género identificar, bueno, hubo una masculinidad precisa y particular que se necesitó en la guerra.
¿no? Una masculinidad guerrerista, pero esta misma masculinidad no es la que ahora necesitamos para adelantar trabajos que contribuyan a la construcción de paz. Necesitamos nuevas formas y esto implica que hay un proceso que implica que no haya unas resistencias, sino una apertura para en esas nuevas formas aquí encontrarnos, porque este es un escenario diferente. Esto no es un escenario de conflicto, de subordinación, no. Entonces, creo que en el acompañamiento psicosocial con enfoque es clave desde el género, desde la interculturalidad también, porque no son espacios para generar nuevas violencias o reproducción de las mismas, sino todo lo contrario, para una deconstrucción de estas mismas. Con eso cerraría frente a las preguntas. Eh, Dale, muchísimas gracias. Mira que dentro de lo que hemos venido trabajando nuevamente con la JEP en estas conferencias, se entiende que hay unos, llamémoslo, ejes fundamentales para el logro de una, no solamente de la justicia transicional, la justicia restaurativa, sino también la búsqueda de la paz. Y es precisamente la verdad, ¿no? Siempre sale a flote la palabra verdad en relación con pues no solamente los comparecientes llegando a contar lo que han hecho, sino que esta verdad pues permite no solamente lo que va a ser esas grandes apuestas de reparación, de no repetición y etcétera, que hacen parte obviamente de toda esta búsqueda de la paz, sino que también han ayudado o deben ayudar a la reconstrucción misma de la historia del conflicto, ¿no? Y en ese sentido, pues las últimas preguntas apuntan sobre todo a eso que me llama la atención también, ya que lo mencionabas en relación con el arte y el teatro particularmente, la música fundamental también, y es precisamente cómo está afectando la falta de la cátedra de historia del desarrollo de la memoria histórica como sociedad en búsqueda de la verdad. Y de hecho, mira que alrededor de esto, de la historia que comenzó como a surgir al final, alguien mencionó o puso ahí en el chat unos tips, que, no sé, pide unos tips para recopilación de la historia en un territorio o cualquier historia, por favor. A ver, yo soy historiador, yo de hecho llegué a la SAP pues, por un concurso docente y en ese sentido pues, yo también que he venido trabajando estos temas, yo hice parte, y lo cuento pues para darle forma a la respuesta, tú nos ayudarás por supuesto, es que yo hice parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Historiadores cuando en el 2017 se buscó que volviera la cátedra de historia a los colegios como una obligación, que es de Betancourt, se quitó, es decir, se volvió ciencias sociales y esto realmente ha generado un desconocimiento de la historia gigantísimo que lo evidencio yo en mis clases con mis estudiantes en la escuela. Y de hecho, efectivamente, esta falta de conocimiento de la historia o también ese miedo a que se cuente la historia por parte de ciertos sectores es precisamente que se cuente la verdad. La historia no es necesariamente una historia que le dé más voz a la víctima y que busque victimizar a ciertos sectores, sino precisamente es la historia la que nos acerca al conocimiento de un pasado que nos permita entender qué fue lo que pasó y busque necesariamente construir un país distinto. Entonces, creería que el aporte necesario de la historia alrededor de la memoria, fundamental en muchos territorios, como tú muy bien lo mencionaste, que es el trabajo de la JEP, es clave. Nosotros, de hecho, también en algún momento trabajé particularmente cuando se habló de la ley 975 de justicia y paz, de cómo los fiscales tenían que hacer unas reconstrucciones históricas de muchos de los hechos victimizantes, pensando precisamente en las penas, castigos y demás que se deberían aplicar y sobre todo en esa búsqueda, esa conciliación, esa reconciliación víctimas-victimarios. Entonces, no sé tú cómo la veas, tú qué tips darías. Bueno, pues frente a estas recomendaciones de la historia, creo que hay un reto muy complejo y es el de la escucha. Creo que aquí como recomendación clave es la escucha, no desde el sentido de oír, sino de literalmente escuchar y eso amplifica también nuestros sentidos frente a la narrativa de la persona. Es escucharlo desde lo emocional, desde la humanidad, desde el cuerpo, como lo que también escucho
me genera también, o me resuena, ¿no? Como también no estoy aislado tal vez de la historia que estoy escuchando. Y esto es muy interesante porque humaniza, en este caso, hechos de violencia que hemos nosotros empezado a describir desde cifras. Las cifras son importantes porque permiten también unos hallazgos muy puntuales, unas alertas, unos resultados frente a unos impactos, pero claramente detrás de las cifras hay historias de vida, que tienen todo un cúmulo de subidas, de bajadas, y creo que la escucha, es también una conducta, una postura también de mucha humildad. Cuando aprendemos a escuchar, es muy potente. Entonces yo lo traería desde ahí. Incluso, hay preguntas, cuando dicen, no, ¿qué podría ser reparador o restaurador? Y soy de las que dice, hay que escuchar a las personas, hay que escuchar a la gente, a quien fue afectado, más allá de yo ponerme a decir, uy, clave es esto, no, es la escucha hacia las personas, y es una posición muy dialógica. De conocimiento también, de que no predomina, desde mi saber, y creo que es muy interesante, y gracias también desde tu sabiduría como historiador, porque algo que también nos han enseñado los historiadores es que hay que caminar la palabra. Por ejemplo, desde esas investigaciones que nos han podido compartir, es muy interesante esta metodología de caminar la palabra, de caminarla en los territorios, rurales y urbanos, de con quienes estamos, también desde lo propio, desde lo popular, desde nuestra casa. Como recomendaciones de historia, claro, existen muchas técnicas a nivel de investigación de manera puntual. Sé que desde la historia como carrera, como estudio, hay incluso metodologías muy precisas de investigación en historia. Y hay algo que también es importante reconocer, es esas herramientas propias y que también desde la herencia y desde nuestro linaje tenemos. Por ejemplo, una manera o un mecanismo de poder identificar o estas historias es desde la narración oral. Esta es una herramienta que tenemos desde años, y es muy interesante y muy potente, poderla cuidar para su perduración, como desde la cocina, desde el cocinar, se generaba también estos procesos de intercambio, de conocimiento, desde las ollas comunitarias, pero también desde estos centros de encuentro. En la historia también es muy potente lo colectivo, en cómo desde ahí se genera un tejido. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de observar con mujeres, tejedoras, esa posibilidad de la transmisión de la historia desde los tejidos concretos, desde lo narrado, siendo también una historia visual muy interesante, o también desde estas prácticas y saberes ancestrales y culturales, literalmente de sentarse y de escuchar. Entonces, eh, la postura aquí de humildad de la escucha creo que es un excelente tip, en estos procesos, y que generan un enfoque dialógico más allá de la dominancia de un conocimiento sobre otro. Sí, mira que siempre que se hablaba de reparación es decir, cómo iban los comparecientes, antes quizás los conocíamos más como victimarios, a reparar a sus víctimas, se pensaba como dinero, tierras, pero de lo que hemos escuchado es esta necesidad de reconstruir tejido social, y esos tejidos, hasta se han solicitado fiestas, se han solicitado otros espacios, porque esos son los que permiten que estos grupos, territorios, personas, familias se sientan realmente reparadas. Y sobre todo en sociedades que no son, que no hacen parte de lo escrito, ¿no? Nuestras sociedades son mucho más orales. Y ahí entonces ese debate entre memoria e historia entra en juego tremendamente, porque al final de cuentas todos, cada uno de nosotros somos actores de la historia, y es escucharnos, como tú muy bien lo mencionas, escucharnos unos a otros, escuchar a nuestras familias, escucharnos inclusive nosotros mismos, y pensar que
qué estamos aportando para la construcción de la paz y para la construcción de una sociedad completamente distinta. Paula Andrea, muchísimas gracias. Qué pena, yo veía que se apagaba la luz ya atrás, parece que ya nadie más estuviera ya en las oficinas de la JEP. Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo. Este horario quizás para todos no es tan agradable. Nosotros estamos un poquito más acostumbrados a esto y adicional con el escenario del partido de fondo, pero como tú muy bien lo viste, tuvimos una buena participación, más de 150 personas nos observaron el día de hoy, muy participativos como tú lo viste, todos regados por todo el país, y creo que con esto seguimos aportando al conocimiento no solamente de lo que hace la JEP, sino de todas las necesidades nuestras como país. Eres muy amable y te invitamos también porque básicamente nos quedaría la última sesión la próxima semana. La última sesión me refiero a sesión introductoria o pues muy de los temas que maneja particularmente la JEP, pero la última unidad que comenzaría ya en 15 días hasta el cierre que sería en mayo es precisamente experiencias en donde la ESAP ha participado. Es decir, son nuestros profesores, nuestros estudiantes quienes en sus territorios, con su gente, le han apostado también a la construcción de la paz desde los territorios, la paz territorial, que es ese segundo gran eje que nosotros tenemos, no solamente en esta cátedra, sino como apuesta como escuela, por supuesto que sí también, y ahí veremos los resultados, ojalá nos puedas acompañar en esos momentos. Muchas gracias, Paula Andrea, no sé si quieres decir algo más. Sí, decirles que claro que sí, me encantaría poder también aprender de ustedes. Para mí ha sido también maravilloso ver en el chat esa pluralidad de territorios que hay. Así que gracias por atender también a este llamado de conocimiento y de mí toda la intención también de aprender de los distintos territorios. Entonces en el camino nos seguiremos encontrando. Seguro. Gracias a ustedes. De hecho, tenemos algunas invitaciones de la JEP para participar con todo lo que están proyectando de los nodos y demás, que pues como también tenemos pues profesores regados por todo el país, gente que trabaja pues con su gente ahí en sus territorios, pues ellos van a estar participando en estos nodos particulares que creo que ya se abren la próxima semana esos encuentros, entonces ahí seguramente podremos hacer muchas más cosas, vale. Bien, entonces pues a todos nuestros estudiantes, a quienes nos acompañaron, pues el agradecimiento. Seguramente quedarán también muchas preguntas en el aire, por supuesto que trataremos de responder cuando nos sea posible. Seguirles recordándoles pues, que la próxima semana nos veremos nuevamente de 6 a 8, así como lo hemos venido haciendo a lo largo de este semestre, para seguir con estos temas. No se les olvide pues, hacer también seguir las lecturas, los videos y demás que la JEP nos facilitó para entender todos estos temas. Y recordarles también que cualquier duda que tengan específicamente con la cátedra, con lo general de la cátedra, por favor escribir al correo cátedra.esapista@esap.edu.co y lo que tenga que ver con sus notas particulares, con sus asistencias particulares o cuestiones particulares, se dirijan específicamente a sus profesores tutores, que como ustedes lo recuerdan, se lo recuerdo más bien, estamos divididos, somos 6 profesores que tenemos a cargo de esta cátedra, yo digamos que soy el coordinador general. Por favor, a esos profesores, el correo de ellos lo pueden encontrar en la plataforma Moodle, porque para aquellas preguntas que me están haciendo muy puntuales en relación seguramente con la unidad 1 o lo que viene de la cátedra, ¿vale? Nosotros desde cátedra.esapista, que tampoco tengo el acceso yo directamente, les responderemos de lo general que ustedes nos pregunten. Entonces, muchísimas gracias, que tengan feliz noche y nos veremos entonces la próxima semana. Hasta luego.